Hermanos y hermanas, bienvenidos a todos a la clase. En esta clase vamos a tocar capítulo 6 de la Confesión de Fe Westminster y el tema será la condición pecaminosa del hombre. Y vamos a estar estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la definición de la condición del hombre en su pecado. Y les confieso que esta doctrina parece ser bastante fuerte, pero al examinar el contenido bíblico, yo creo que todos ustedes van a ver que es verdad que el hombre en su naturaleza es pecaminosa. Y si no es así, entonces las demás doctrinas de nuestra salvación caen, o es decir, no funcionan o llegan a ser prácticamente innecesarias. Me explico. Esta doctrina de la depravación del hombre, y voy a definir esa frase, es el eje de las demás doctrinas, es la base, es el principio. Si esta doctrina no es la verdad, hace prácticamente innecesaria la cruz de Cristo. Y históricamente, cuando la iglesia negaba esta doctrina o empezó a ser convencida de que el hombre no es tan malo, eso también afectaba hasta la identidad divina de Jesucristo. En otras palabras, si no soy tan malo, si yo puedo contribuir a mi salvación basado en mis propios méritos, eso hace innecesaria la cruz, hace innecesaria que una persona divina resuelva mi problema. Entonces, las demás doctrinas, inclusive la doctrina del llamado eficaz de Dios y la doctrina de que la regeneración, o es decir, la vida de arriba, el nuevo nacimiento, tiene que suceder para que la persona pueda despertar hacia Dios y empezar a creer. Sin un entendimiento bíblico de la doctrina del pecado, es imposible comprender el Evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdame a enseñar correctamente bien esta doctrina. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo, ilumínanos para que entendamos tu palabra. Danos la humildad para poder aceptar esta enseñanza divina y bíblica. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Como ya empecé a decir, es imposible entender por qué Dios tuvo que aplastar a su propio Hijo, derramando su ira infinita sobre él en la cruz. Si esta doctrina no es bíblica, si no es la verdad. En su intento de definir el pecado bíblicamente, los que se adhieren a la fe reformada han usado la frase depravación total, pero hay que tener mucho cuidado con esta frase. Es importante aclarar que al principio que esta frase no quiere decir que el hombre es tan malo como pudiera ser. No, sino que el pecado lo ha afectado en toda su persona. Por ejemplo, en su mente, sus pasiones, voluntad, etc. Pero vamos a profundizar más en este concepto más adelante. Pero vamos a ver que el hombre es incapaz de acercarse a Dios a menos que Dios lo atraiga hacia él, basado en esta doctrina de la depravación del hombre. Cualquier intento histórico para minimizar esta definición de la naturaleza bíblica acerca del pecado ha resultado en graves errores acerca de la divinidad de Jesucristo. Y en otras palabras, si no soy tan malo, mi salvación no dependería de un Salvador divino, y quizás las teorías acerca de la identidad de Jesús, tal como la de la adopción, que es una teoría que vamos a estudiar más adelante, o la interpretación de Ario, que dice que Jesús no es divino, son correctas. O quizás
si no soy tan malo, yo pueda contribuir a mi justificación por mis propias obras. Solo la naturaleza y las consecuencias del pecado bíblicas que se presentan en esta lección preservan la divinidad, humanidad de Jesús y la necesidad de su muerte propiciatoria que Él ofreció a Dios en nuestro lugar. Como la Biblia enseña en todas partes, la salvación es del Señor y no del hombre. Tiene que ser así debido a la condición del hombre en su estatus caído en pecado. Muy bien, antes de meternos profundamente en esta doctrina, vamos a dar un breve repaso acerca de que el hombre es la imagen y semejanza de Dios. Bueno, ya estudiamos esto en la clase anterior, pero en Génesis 1, 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y hay muchos textos después de esto, aún después de la caída, que todavía se refieren al hombre como la imagen de Dios. Yo digo esto porque algunos teólogos equivocados han dicho que en la caída el hombre perdió la imagen, pero no la perdió, fue dañada, manchada, pero no destruida. Porque aquí en Génesis capítulo 5 vemos la misma frase. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Y 9:6 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Pero el texto no dice que esa imagen ha sido destruida ni cambiada. Como 1 Corintios 11:7 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es, no era, o ya perdió, es imagen y gloria de Dios. Igual Santiago 3:9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. El argumento de Santiago es que no debemos maldecir al hombre porque todavía es la imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y aunque esta imagen fue manchada y contaminada en la caída, definitivamente no fue totalmente destruida, tal como los textos de arriba enseñan con claridad. Bueno, también el hombre fue creado con lo que se llama la justicia original. Es lo que significa en gran parte lo que significa la idea o la frase imagen y semejanza de Dios. Ser creado a la imagen y semejanza de Dios en gran parte significa que el hombre fue creado muy bueno y recto. Así como capítulo 1 de Génesis, versículo 31, dice, Dios miró todo lo que había hecho. Bueno, ya había hecho el hombre en el sexto día. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Eclesiastés es un texto clave. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos los hombres, rectos en el sentido moral. Pero ellos se buscaron muchas artimañas. Entonces se ha desviado de la esencia o del intento de esta imagen recta. Esta imagen perfecta sufrió distorsión por la caída, pero no fue destruida. Génesis 9:6 dice, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Y bueno, gracias a Dios, la imagen de Dios en el creyente está siendo renovada, así como dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y se han puesto el día la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Efesios 4, 24. Y ponerse
el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, lo que vamos, bueno, en esta clase no, pero en la clase sobre la santificación, vamos a ver que en esencia la santificación consiste en la renovación de la imagen de Dios en el hombre. Y hay textos que dicen que este crecimiento de gloria a gloria sucede cada día. Qué bueno, por obra del Espíritu Santo. La imagen será glorificada y restaurada, perfecta en gloria. Ahí vamos a la gloria con la imagen perfectamente bien restaurada. 1 Corintios 15, versículo 49. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial, es decir, de Jesucristo mismo, en el sentido de su santidad y santificación perfecta. La imagen también tiene naturaleza racional y moral. Fue dañada por la caída otra vez, pero queda intacta según los textos que ya hemos leído. La imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre también es espiritual. Y digo esto porque la constitución del hombre es espíritu, cuerpo, pero según otros textos, el espíritu puede existir separado del cuerpo, así como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de ese cuerpo, es decir, cuando morimos, y vivir junto al Señor, es decir, en el momento de morir, el espíritu de creyente se separa del cuerpo y va directamente en la presencia de Jesucristo. Capítulo 1 de Filipenses, versículos 20 a 23, enseñan la misma verdad. Estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Jesucristo. Y Pablo dice que esta condición es muchísimo mejor. Muy bien. Pero esta condición, el espíritu separado del cuerpo, no es el fin o la condición superior. Entonces no somos gnósticos. Es decir, que no somos tampoco platónicos. Es decir, no creemos que lo material es inferior a lo espiritual. Y la condición eterna incluirá la reunificación de espíritu a cuerpo, y así viviremos para siempre en la constitución completa, espíritu y cuerpo de ser humano. Y Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, cuando habla de que la condición del espíritu separado, aun la condición del espíritu en la presencia de Jesucristo, dice que la condición es desnudez. Entonces, el espíritu sin su cuerpo no es es una condición incompleta, vamos a decir esto, porque la redención completa incluye la glorificación del cuerpo y la reunificación del cuerpo con el espíritu, y viviremos eternamente como seres humanos en nuestra constitución completa, espíritu y cuerpo. Bueno, no es esta clase no es una clase sobre la escatología, pero al final bajará el cielo y Dios va a renovar y hacer nuevo todo. Nuevo cielo, nueva tierra, una sola realidad, y nosotros en nuestros cuerpos glorificados y nuestro espíritu transformado y completamente santo. Así viviremos en la presencia, reinando y compartiendo la gloria de nuestro gran Rey Jesucristo. También ser la imagen de Dios implica inmortalidad. Y en otro texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 54, dice que lo mortal se convertirá en inmortalidad. Entonces, es decir, que vamos a vivir para siempre. Número 6, ser la imagen de Dios implica también una posición de dominio, porque al principio
después de decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio este mandato que él también reinara sobre y dominara sobre el resto de la creación. Y hemos dicho esto en varias clases. Este dominio requiere cuidar, cultivar, administrar, porque Él es la corona. Nosotros somos la corona. Somos como seres humanos somos responsables para el resto de la creación, subtenientes bajo nuestro Rey y Dueño, el Creador del universo. Bueno, vamos a hablar un poquito del origen del pecado. Primero decimos que el pecado no vino de Dios. Tocamos este tema en la clase anterior. Hablamos de los decretos, pero decretar no lo hace responsable. Dios nunca ha pecado, ni es capaz de pecar, ni tienta a nadie a pecar. Examinamos muchos textos al respecto en la clase anterior. Sin embargo, el pecado en el mundo no sorprendió a Dios. Como vimos en la lección anterior, el pecado existe por la voluntad permisiva de Dios. Es decir, vamos a ver algunos textos que dicen que Satanás y los demonios pecaron primero y Satanás tentó a Eva y a Adán. Pero el pecado existía en el mundo aún antes del pecado de Adán. Porque son varios textos que enseñan esto, que los ángeles rebelaron primero. Algunos ángeles rebelaron contra Dios, abandonando su morada legítima, su posición legítima. El texto hay que leer Judas 6, pero también segunda de Pedro 2:4, que hablan de pecado de los ángeles y la rebelión de los ángeles. Jesús mismo dijo, quizás citando Isaías 14, en Lucas 10:18, Lucas nos dice o nos recuerda de la palabra de Jesús, quien dijo, Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Quizá esta caída de Satanás sucedió el primer día de la creación. Bueno, es especulación de varios teólogos, quienes en verdad no sabemos exactamente cuándo cayó Satanás. Pero quizá porque los ángeles ya existían, puesto que cantaban y gritaban de gozo cuando Dios puso las bases del universo. Aprendemos esto en el libro de Job, capítulo 38, versos 7 y 8. El diablo y sus demonios son asesinos, mentirosos y existen para tentar al hombre a pecar. Bueno, los demonios y Satanás odian a Dios, odian al creyente y viven para tentar y para matar y para destruir. Sin embargo, la Biblia responsabiliza y culpa al hombre y no a Satanás, pero le da la culpa al hombre, a Adán, por la entrada del pecado en la raza humana. Y ese es un punto de suma importancia, porque toda la Biblia habla de la responsabilidad y culpa de Adán por la existencia del pecado en la raza humana. Vamos a leer varios textos con respecto. Número 3, el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Versículo 17. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo
uno solo, perdón, Jesucristo. Pero vamos a ver la significancia de esto porque Jesús se llama el segundo Adán y nuestra salvación se basa en su obediencia y en su vida. Versículo 19, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, muchos serán hechos justos. Y es muy, muy importante, número 4, porque si Adán no fuera una figura histórica, este argumento, esta lógica que no tiene sentido. La caída del hombre en pecado fue un acontecimiento histórico. Adán fue un hombre, una figura histórica, no fue ni una leyenda, ni un mito, ni parte de un poema para explicar la creación, no, fue una persona real, una persona histórica. ¿Por qué creo eso? Porque la Biblia lo enseña. Y por ejemplo en Lucas 3, 37 y 38, en la genealogía de Jesucristo, vemos el nombre de Adán. Y voy a leer nada más las últimas 4 frases. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Entonces, sabemos que estas figuras, que los demás hombres, todas las personas en esta lista eran personas históricas, pero también se incluye Adán. Y cuando Jesús está enseñando sobre la creación y sobre la persona de Adán, él asume el hecho de que Adán fue una figura histórica, una persona real y verdadera. También en capítulo 17 de Hechos, versículo 26, de un solo hombre, tiene que ser Adán, todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Es decir, es que la posición de la Biblia es que todos los que vivimos o todos que han vivido como parte de la raza humana tienen a Adán como su padre original. Otra vez Romanos 5, versículo 15, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán hechos justos. En otro pasaje en 1 Corintios capítulo 15, Pablo se refiere a Jesucristo como el segundo Adán para reparar, para restaurar lo que Adán perdió, y no solo para sí mismo, sino para nosotros y para toda la raza humana. En otras palabras, mi punto aquí es que el Evangelio que enseña que recibimos la justificación por unión con el segundo Adán, ese es el argumento en Romanos 5 y también en 1 Corintios capítulo 15, que obedeció, es decir, el segundo Adán que obedeció, represándonos para imputarnos su obediencia y vida. Eso no tiene sentido, aparte de nuestra solidaridad con el primer Adán, del que heredamos la desobediencia y la muerte. Así es el argumento de Pablo en ambos capítulos de Romanos y 1 a los Corintios. Muy bien. Ya hemos examinado el origen. Vamos a examinar la anatomía, es decir, la ocasión en que entró
el pecado tiene varios factores que son sumamente interesantes y también que nos enseñan las maneras y las artimañas que todavía Satanás usa hoy en día y examinar esta narrativa también nos hace comprender cómo nuestra propia naturaleza nos tienta. Muy bien, pero no voy a tomar tiempo para leer Génesis 3, pero ustedes por favor hay que leerlo con muchísimo cuidado en privado para poder ver estas ideas, estos principios y esta exposición que en verdad no es mía. La Iglesia Ortodoxa ha estado enseñando esta exposición, a través de muchos siglos. Número 1, Satanás siembra duda y desconfianza. Llega a Eva y siembra duda en la fidelidad de Dios, duda en la palabra de Dios, duda en cuanto a los motivos de Dios, duda en cuanto a, el carácter de Dios es horrible. Y él siembra duda y desconfianza. Dios usa medio mentira, es su táctica. No miente directamente al principio, pero él siempre usa en parte la verdad de Dios, pero mezclada con mentira y con esta pregunta. ¿En verdad dijo Dios? Entonces pone en duda las buenas intenciones de Dios. El mandato, según Satanás está tratando de plantar esta idea en la cabeza de Eva, el mandato de Dios es contravención, inconveniencia y robo de felicidad. ¿No es así todavía? Es así en mi vida, entonces es una mentira, pero Satanás y mi propia naturaleza me dice, David, si sigues obedeciendo, entonces no vas a estar feliz. Esa es la gran mentira de Satanás. La táctica de Satanás es un ataque a la bondad de Dios. No es tan bueno Dios, entonces estas reglas son muy estrictas y te van a robar la felicidad. Es la mentira o medio mentira de Satanás. Pero también usa mentira directa. No morirás. Mentira. Porque sí, murieron instantáneamente y vamos a ver en qué sentido murieron. Usa también iluminación. Puedes ser como Dios. Entonces tu plan para tu propia vida puede ser superior al plan de Dios. Tú puedes ser como Dios, tú puedes ser tu propio Dios. En esta tentación la criatura es tentada a no satisfacerse por ser criatura, como Satanás, como Judas y Pedro enseñan sus cartas, fue el pecado de Satanás. No quedó contento de ser criatura, quería tener la misma autoridad de Dios y quería ser Dios. Por eso, el pecado es principalmente codicia e idolatría. Eso no es tampoco una exposición de David Morán, porque en Efesios y en Colosenses, Pablo habla de que la idolatría y la codicia son sinónimos. Porque en la codicia no me contento con lo que Dios me ha dado. No me contento con Dios mismo. Entonces, idolatría. Entonces voy a buscar a otro Dios. El otro Dios puede ser mis propios deseos, pero de todas formas es otro Dios. Y la tentación, bajo todas las tentaciones, y la tentación que está reinando en el mundo de hoy, es que cada persona puede ser su propio Dios. Y hemos hablado de esto en otras clases, pero los que vienen con las filosofías del Oriente, los que vienen bajo la idea de nueva era, los que vienen con gnosticismo, los que vienen con las ideas que no hay nada más importante que los deseos de uno que están en lo más íntimo y profundo de su ser.
hay que sujetarse a estos deseos. Esa tentación o esa realidad es nada más ni nada menos de esta misma tentación. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes sustituirte por Dios mismo. Tú puedes arrodillarte bajo el trono de tus propios deseos, llegando a ser divino. Y fue la tentación de Satanás. Muy bien. Dios dice que la felicidad se encuentra en la obediencia a Dios. Satanás dice que la felicidad se encuentra en la desobediencia a Dios. Nada ha cambiado, ¿verdad? Toda tentación y todo pecado ataca la autoridad y la bondad y la ley de Dios. Bueno, también la tentación ataca el orden y el pecado crea desorden. Bueno, Dios había establecido orden. Dios había establecido orden en la creación. Orden. Había creado al hombre primero. Y como Pablo argumenta, basado en la narrativa histórica de Génesis, él sacó la mujer, creó la mujer de la costilla del hombre, pero la creó en segundo lugar, estableciendo un orden, y las palabras que Dios usó fueron para que sea una ayuda idónea. Orden. Satanás no ataca a la cabeza de la pareja, astutamente ataca su complemento. Satanás está compitiendo por la lealtad de Eva. Además, Satanás la tentó usando un animal sobre el cual Eva debió ejercer autoridad. Eso fue el mandato que Dios le había dado a Adán. Hay que ejercer dominio sobre los animales. En este caso, ella está sujetándose a una serpiente que, en verdad, qué tonto, ¿verdad? Esto es precisamente lo que está pasando en nuestra sociedad ahora. Digo yo, feminismo, programas de socialismo y cualquier desorden causado por la confusión de género está poniendo en desorden lo que Dios había ordenado. Quitar el orden establecido por Dios para la familia, para el matrimonio, resulta en múltiples formas de confusión, perversión y caos. Y fue la táctica, fue la artimaña de Satanás. Y todavía él no ha cambiado. Usa las mismas tácticas, las mismas artimañas. Y lamentablemente Adán no intervino. Tampoco cumplió su responsabilidad. Y permitió la intrusión del mal y desorden en el jardín sobre el que él tenía señoría bajo la autoridad absoluta de Dios. Y esto también perdura hasta el día de hoy. Bueno, hay montones de sermones que uno se puede predicar sobre estos conceptos, pero gracias a Dios el remedio es la redención de Jesucristo, que reestablece orden y paz y gozo. Bueno, definición del pecado. Bueno, tenemos una definición en la Confesión de Fe de Westminster que también incluye el Catecismo Menor. Y esta definición viene directamente de la Confesión de Fe y viene del Catecismo Menor, diciendo: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella o de la ley de Dios. Obviamente esta definición está relacionada a la ley de Dios y la autoridad de Dios. Y ya como vimos arriba, esta definición asume la rebeldía del corazón antes de pecar abiertamente físicamente, y el deseo de independizarse de Dios, usurpar la posición de Dios. Y yo traté de exponer la idea de que esta es la esencia del pecado: usurpar la posición de Dios como el dueño, el rey del universo, como el que tiene toda la autoridad, tiene autoridad absoluta
pero nosotros quisiéramos usurpar esa posición de Dios y hasta tomarla. Qué idea, ¿verdad? Pero es la esencia del pecado. Es decir, usurpar la posición de Dios como dueño y rey del universo y el deseo de arrodillarse al trono de los deseos de uno. Bueno, si uno es honesto, esta es la condición y la tentación de todos nosotros. Y las opciones son dos: la ley de Dios o mi ley. 3. El pecado después de la caída tiene su asiento en el corazón del hombre y es parte de su naturaleza. Y yo creo que esto es obvio, ¿no? Pero hoy en día hay muchas personas que están negando esto. Muchas personas que están diciendo, no, que no tenemos naturaleza pecaminosa, somos gente buena, a veces hacemos cosas malas, pero en esencia somos buenos. No, hermanos. Esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tenemos una condición, tenemos una naturaleza. Y basado en esta naturaleza pecamos. Los pecados particulares salen de esta naturaleza, no al revés. Pecamos porque somos pecadores. No es que pecamos y eso nos hace pecadores. No, pecamos porque somos pecadores. Vamos a ver lo que la Biblia enseña con claridad, que el pecado tiene su asiento en el corazón del ser humano. Proverbios 4. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Hermanos, por favor, con mucha humildad hay que aceptar esta verdad, porque tu propio corazón también te engaña. Y hasta que tú ni comprendes tu propio corazón, ni comprendes las artimañas, ni las mentiras que tu propio corazón te dice. Es interesante, ¿verdad? Que solo el remedio otra vez queda en la verdad y la luz y la iluminación de Cristo, dándonos de su Espíritu para poder controlar y ejercer dominio sobre la naturaleza. Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesús enseña con detalle que no es lo que entra en la boca que contamina el hombre, es lo que sale del hombre que contamina el hombre. Y él alista, muchos pecados muy feos que se ubican en el corazón de todos. Y gracias a Dios y gracias también por la redención de Cristo y por el control del Espíritu Santo, el creyente es en un sentido protegido, en el sentido de que él puede seguir sin que su naturaleza pecaminosa lo domine. Es por pura gracia y por el poder de Cristo que se nos aplica por el Espíritu Santo. Y lo que siguen son dos textos de Génesis que a mí me convencen, porque al leer Génesis 6:5, algunos dicen, eso sí fue la condición antes del diluvio. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Sí, por eso Dios destruyó el mundo. Pero Dios dice lo mismo después del diluvio. Génesis 8:21. Cuando el Señor percibió el grato aroma del sacrificio de Noé, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano no dice era o fue, es perversa, desde su juventud
nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y basado en esas verdades, los teólogos han usado la frase depravación total. Este término, como ya dijimos al principio, significa que el pecado ha afectado la totalidad de la personalidad del hombre: intelecto, albedrío, pasiones, motivos, cuerpo, sexualidad, etcétera, etcétera. Y no que el hombre es tan malo como pudiera ser, ni significa que no pueda tomar decisiones morales. Sí puede. El hombre pecador puede hacer obras que son externamente buenas y beneficiosas. Pero el concepto de la depravación indica que sus motivos no llegan más alto del de su propia satisfacción. O es decir, honrar al hombre porque el hombre es muy noble. Y como muchas revistas americanas enseñan, el espíritu del ser humano es indominable. Entonces cualquier acto de heroísmo, cualquier acto noble es porque el hombre es tan malo y fíjese en lo que él tiene el potencial para hacer. No, es que el humanista siempre está celebrando la gloria del hombre y no la de Dios. Sus motivos no son realizados para glorificar a su creador Dios, sino para sí mismo, glorificarse a sí mismo. Puede vivir como un buen humanista, pero no puede agradar a Dios sin fe en Cristo. Y otra vez, nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Bueno, hay mucho más que se puede decir sobre el tema, pero ustedes deben de profundizarse, deben de estudiar este tema. Recomiendo que enseñen, que lean los libros de los grandes teólogos de Berkhof, de Grudem, y muchos más, de Calvino, por supuesto, y de otros que han expuesto esta doctrina. Bueno, ideas falsas son muchas, pero aquí están tres. Bueno, ya hemos hablado de la bondad del hombre. El hombre es inherentemente bueno. Esta idea viene de la Ilustración. El filósofo Rousseau es uno de sus proponentes. Dualismo, que también es muy popular en nuestra sociedad. Existe un principio eterno del mal y un principio eterno del bien. Esta idea es falsa porque en verdad el mal no tiene ninguna existencia ni entidad en sí. Es un paraíso, una contaminación del bien, es una distorsión del bien y más o menos reciente si tomamos en cuenta toda la eternidad. No es una intrusión. El dualismo en este sentido de la moralidad o del bien y del mal no es correcto. Bueno, otra idea falsa que viene del Oriente se llama ilusión. Es la idea del pensar oriental que el mal y el sufrimiento son una ilusión y la causa es deseo y la solución es dejar de desear. Yo diría buena suerte con eso. La solución es dejar de desear y seguir el sendero de iluminación o de conocimiento que se llama el camino óctuplo, o decir el camino de 8 pasos. Muy bien. Pero número 5, hay muchos términos bíblicos que nos ayudan a entender la maldad moral del pecado. Y no voy a darles referencias, ustedes pueden conducir sus propios estudios, pero todas estas ideas describen lo que en verdad las varias características de la definición del pecado. Chata quiere decir perder la marca. Yo sé dónde se encuentra esa palabra. En Romanos 3:23 dice que nos hemos desviado de blanco o de la marca. Es decir, cuando uno lanza una flecha
bueno, perdemos el blanco. Y bueno, lo que estamos perdiendo es la gloria de Dios. Pesha quiere decir rehusar sujetarse. Ya hemos examinado ese fenómeno, esa tendencia del corazón del ser humano ser rebelde. Resha, apartarse de la ley, separarse de la autoridad de Dios. Asham, infidelidad, traición. Bueno, son palabras fuertes cuando nosotros desobedecemos las leyes de nuestra autoridad suprema. Estamos cometiendo traición. Maal, vanidad. Bueno, algunos han dicho que nadie era más vano que Adán. Y cuando los psicólogos, aún los psicólogos cristianos, enfatizan la necesidad de autoestima muy alta, algunos teólogos, en mi opinión correctamente, han dicho, bueno, nadie tenía una autoestima más alta de lo que tenía Adán, porque estaba dispuesto a rehusar la autoridad y ponerse encima de Dios mismo. Tenía muchísima autoestima. Aven, perversión también. La palabra es perversión, distorsión. Las consecuencias, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ver que las consecuencias, después de todo, las consecuencias del pecado consisten en, vamos a llegar al número 4, pero consisten en culpa y en la contaminación de nuestra naturaleza. Pero son muchas más, pero un resumen, culpa y contaminación, y gracias a Dios la redención de Cristo se dirige a ambos problemas. Bueno, pero sí entendemos que lo que pasó en el jardín fue la consecuencia, la muerte. Dios había dicho a Adán y Eva, el momento que desobedeces, morirán. Y se murieron. Y fueron malditos, según Dios, en capítulo 3. Y la palabra en sí, muerte, inherentemente tiene la idea de separación. La muerte implica o indica separación. Y aquí en el jardín vemos múltiples separaciones. Primero, no necesariamente en este orden, pero el hombre definitivamente experimentó una separación psicológica, es decir, separación de sí mismo. No era incoherente desde la conciencia, la mente y bueno, las decisiones de Adán. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Estas son acciones patológicas. Miedo, culpa, vergüenza, deseo de esconderse, de no tener trato con Dios, de no acercarse a Dios, el deseo de huir de Dios. Entonces, esta separación, sí es una separación de Dios, pero es una separación, una falta de integridad dentro del hombre mismo. También vemos la separación el hombre del hombre, en este caso Adán separado de Eva. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Separación entre Adán y Eva. Dios a Adán echando la culpa a su pareja por lo que él había hecho y lo que él faltó de hacer. Entonces esa tendencia, bueno, existe en todos nosotros. Si me confronta con mis pecados, bueno, la primera cosa que voy a empezar a hacer es justificarme, o es decir, echarle la culpa a otra persona. Separación,
Entonces estamos experimentando una separación horizontal. Pero también el hombre está separado de la naturaleza, porque Dios tenía en mente que el hombre tenía paz, armonía, hasta gozo y satisfacción y felicidad en el jardín, pero ordenando el jardín, cultivando el jardín, ejerciendo señorío, pero señorío favorable sobre el jardín, sobre la creación. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero que ahora la naturaleza no coopera. Hay tormentas, hay enfermedades, hay bacterias, hay muchas moscas y también cosas de la naturaleza que nos afligen mucho, hasta terremotos y fuegos y bueno, muchas cosas, mucha caos. La naturaleza tampoco es perfecta. Según Génesis, está bajo maldición también y no coopera con su Señor. También hasta hoy vemos muerte en el sentido de que el hombre está separado de la naturaleza. La idea de Dios al principio fue que el hombre ejerza señorío, dominio sobre la naturaleza, sobre el resto de la creación, que Él la cultive y que la haga más fructífera, la creación, cuidarla. Pero vemos que hay problemas y cuando nosotros salimos para trabajar es que experimentamos dolores de cabeza, sudamos mucho, frustración, hasta migrañas, etcétera, etcétera. Pero el texto enseña con claridad, si empezamos con el versículo 16 del capítulo 3, a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Otro ejemplo del hombre separado del hombre. Pero al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa. Wow, entonces la tierra sufre por la mala administración de su Señor, de su amo, que somos nosotros. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Interesante, qué tragedia, porque el polvo, nosotros debimos ejercer dominio sobre el polvo, pero a fin de cuentas el polvo nos va a cubrir. Interesante, ¿no? Y esta enseñanza no solo se aplica a los agricultores, porque dice que vamos a ganar el pan con el sudor de nuestra frente. En un sentido, cada trabajo es un llamado de Dios para ejercer dominio sobre algún aspecto, una área de la creación, pero como ya han experimentado, y que va a trabajar cumpliendo su llamado, cuidando, pero es difícil, ¿verdad? El trabajo es duro y usted suda mucho, entonces esa es consecuencia. El trabajo en sí no es consecuencia. El trabajo en sí es buenísimo porque es parte del plan de Dios, señorío, dominio sobre la creación, y cada trabajo es en un sentido un llamado para cuidar, cultivar una parte del jardín, pero es difícil. El pecado lo hace difícil porque la tierra hasta hoy es maldita. Entonces Pablo nos anima por decir que a pesar de que la tierra es maldita y frustrada y contaminada, vendrá el día de la resurrección de los hijos de Dios y la misma creación también va a resucitar y va a ser renovada.
qué bueno, pero mientras tanto, sudamos. El hombre de Dios, obviamente lo más importante es todo esto, el hombre de Dios, porque esta separación también en verdad es la causa de las demás separaciones. Cuando el día comenzó a refrescarse, el hombre y mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué interesante, ¿no? Todavía estamos tratando de escondernos de Dios. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces hay diferentes tipos de miedo. Miedo, terror a Dios, pero miedo en el sentido de reverencia que nosotros también debemos de tener como creyentes. Adoramos a Dios con reverencia, maravillando que su grandeza y su amor y su gracia. Pero terror no. Y escondernos no. Y al fin de cuentas fue expulsado del jardín. Y también hay mucho más que uno se pudiera decir sobre este tema, pero por ahora es suficiente. Pero sabemos que cuando nosotros pensamos en la muerte, normalmente estamos refiriéndonos al momento el momento en que el espíritu sale del cuerpo y el cuerpo empieza a podrirse. Pero el alma del cuerpo, cuando el hombre muere físicamente, obviamente es muerte. Y solo en la redención que Dios provee en Cristo son reconciliadas todas estas separaciones. Las separaciones verticales, hombre con Dios. Separaciones horizontales, hombre a hombre, amor. Y también una sanidad psicológica en la mentalidad y en el alma del hombre. Y también eternamente vamos a estar trabajando, vamos a estar cuidando, ejerciendo dominio sobre el resto de la creación. Pero ahora, en la eternidad, felizmente, gozosamente, efectivamente y con muchísima satisfacción y felicidad. Pero ahora tenemos que esperar. La idea de la pérdida de la comunión con Dios, pero como en la letra de arriba, pero la mencionamos separadamente porque esta separación es la más significante y es la fuente de las demás separaciones. La pérdida de la justicia original, ya hemos tocado eso, es que no está destruida la imagen de Dios, pero entendemos que hemos sufrido moralmente, así como Eclesiastés 7:9 dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto o recto al ser humano. Eso se refiere a su rectitud moral. Pero este hombre se ha buscado demasiadas complicaciones. Es una muy buena descripción de la imagen distorsionada o dañada. Muy bien, el número 4 también es un buen resumen de todas las consecuencias del pecado, la imputación de la culpa de Adán en toda la raza humana y la contaminación a todos los descendientes, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Adán, como la cabeza natural de la raza humana, genera a la raza humana la misma naturaleza pecaminosa que él tiene. Y muchos textos enseñan esto, y son 2 en los Salmos, y voy solo a leer los Salmos 51, versículo 5. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Nada pudiera ser más claro que eso. Cuando empieza la naturaleza pecaminosa, a la concepción. Y también Salmo 58:3, los malvados se descarrían desde que nacen.
Desde vientre materno se desvían los mentirosos. Ok, entonces eso queda también muy claro. Esta corrupción inherente en la que nacimos necesariamente involucra culpa. La culpa, como hemos leído en Romanos 5, la culpa de nuestra cabeza Adán se nos imputa porque Él nos representó y nosotros caímos en Él. Somos culpables porque también seguimos pecando. Y no voy a volver a leer estos textos porque ya los hemos leído varias veces. Pero gracias a Dios, la cruz de Cristo se dirige a ambos problemas. Tenemos dos problemas. Somos culpables y tenemos que ser perdonados. Y la cruz de Cristo es la base sobre la cual Dios nos justifica y nos perdona. Pero también se dirige a nuestra contaminación, porque hemos leído un montón de versículos que dicen que por mi naturaleza, sin que Dios haga algo sobrenatural en mí, soy esclavo a mi naturaleza. Yo sigo pecando porque mi deseo, mi querer es pecar por naturaleza. Y entonces muchas personas protestan, no, yo hago cosas buenas. No. Bueno, nadie hace una obra buena en el sentido de que sea aceptable por Dios, porque la obra buena incluye el motivo del corazón, la disposición del corazón. Principalmente empieza con la actitud, con la disposición, con el motivo para el cual hago la obra. Es decir, para mi gloria, si es para honrar la nobleza de la humanidad, es una cosa, pero si es para la gloria de Dios, porque Dios es el que inspira y motiva y apodera las buenas obras que Él mismo acepta. Pero vamos a estudiar eso más adelante cuando estudiamos lo que son las buenas obras. Pero la cruz de Cristo también se nos dirige a nuestra culpa, nos perdona, pero también nos libera de la esclavitud y del dominio del pecado sobre nosotros. Es decir, nos escapamos del reino donde reina el pecado. No nos escapamos de las tentaciones ni del alcance del pecado, pero sí nos escapamos del dominio, del reino, aun de nuestra propia naturaleza. Esas son muy buenas noticias. Bueno, la condición de la naturaleza pecaminosa, para hacer un puntito más, el pecado nos hace incapaces y nos inclinan hacia el mal. Y es la naturaleza. Nos hacemos incapaces de acercarnos a Dios. Dios tiene que hacer algo primero. Dios tiene que iluminarnos, atraernos, tiene que enviar la vida de arriba para resucitarnos, para que podamos creer en Cristo. Los textos que describen nuestra condición son muchas, y ustedes pueden leer en sus vidas devocionales estos versículos, pero describen así la naturaleza. Sin poder, no tenemos poder para escaparnos ni para acercarnos a Dios. Pablo dice que no hay nada bueno en mí. Romanos 8, 7 dice que la mente es pecaminosa y hostil hacia Dios. Colosenses 1, 21 dice que somos enemigos y alejados de Dios. Romanos 7, 14 dice que somos vendidos como esclavos al pecado. Romanos 7, 23, eso me convence mucho, que existe una ley de pecado en nosotros. Ley en ese sentido es un principio, es una regla, es una realidad que es parte de mi naturaleza.
existe una ley de pecado en nosotros. Voy a leer el texto. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que lucha contra la ley de mi mente y me lleva prisionero de la ley de pecado. Es muy interesante. Da varias maneras en que Pablo usa el mismo término, nomos, ley, nomos de pecado que está en mis miembros. Hay una ley de pecado que está en mi miembro, que todavía está, pero yo puedo escapar. Me he escapado del dominio de esta ley por ser crucificado con Cristo. Pero tengo que disciplinarme para cooperar con la gracia de Dios para seguir creciendo y escapándome más y más y más de estas tendencias pecaminosas. Número 7. A una persona regenerada que tiene un corazón de carne, que la frase que usa Ezequías, la frase que usa Ezequiel en el Antiguo Testamento en sus profecías acerca del nuevo pacto, un corazón de carne. Tenemos un corazón de carne, un corazón que en verdad ama a Dios, pero todavía tiene el remanente de pecado en su naturaleza. Bueno, el alma mía experimenta la mortificación gradual de pecado por medio de la santificación que hace en mí el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, pero nosotros nos disciplinamos para cooperar con el Espíritu Santo, pero nunca llegamos a la perfección en esta vida antes de ver a Cristo cara a cara. Si morimos a Cristo, lo veremos cara a cara y llegamos a ser puros así como es Él puro. Y cuando Cristo venga, por supuesto que sí, lo vamos a ver y vamos a ser así exactamente como Él, y también vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. Entonces, qué bueno que Cristo ha hecho todo eso para rescatarnos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Bueno, yo termino con algunos pensamientos pastorales, porque hay que poner en práctica estas enseñanzas. Algunos protestan la severidad de la condición del hombre expuesta en este capítulo de la Confesión de Fe Westminster. Dicen que su negatividad hace daño a la autoestima y desanima demasiado a la persona. Bueno, mis propios amigos me dicen esto. Me dicen esto en protesta de esta doctrina. Pero, bueno, la respuesta puede ser algo parecido. Sabiendo que Dios hizo un sacrificio de valor infinito para rescatarme de esta condición, eleva mi autoimagen, mi autoestima hasta las nubes. Eso debe de elevarme, animarme mucho. Hay un dicho que siempre repite, ya está muerto, el reverendo Timoteo Keller dice, al entender el Evangelio, me di cuenta de que era mucho peor de lo que sabía y al mismo tiempo mucho más amado de lo que me imaginaba. Entonces siempre debe de ser una tensión entre humildad, soy pecador, pero aprecio, amor y gratitud y gozo. Qué maravillosa es la obra salvador de Cristo para mí, y se murió por mí en la cruz y había planeado antes de la creación del mundo, conociendo mi nombre, morir por mí y darme esta salvación y hacerme un hijo de Él y rescatarme de esta condición. Entonces, hay una tensión entre la humildad, soy pecador, y no puedo hacer nada, no puedo merecer nada, pero Dios me ama, me busca, me persigue, se murió por mí. Y dice Jesús en Juan 17 que el Padre me ama a mí tal como ama a su Hijo. Hasta hoy estoy tratando de entender eso, pero es la verdad, es que Dios nos ama y hizo toda esta obra de la redención en parte porque nos ama tanto. Número 2, minimizar esta doctrina resulta en menospreciar la redención de Cristo y su necesidad, es decir, la necesidad de la cruz, si no somos tan malos. E históricamente hizo innecesario
Y la iglesia argumentaba, si en verdad no somos tan malos, entonces no tenemos que preocuparnos tanto por la divinidad de Jesucristo. Y la iglesia, esas iglesias empezaron a aceptar las posiciones de Ario, que enseñaba que Jesús no era divino, que fue nada más una criatura muy especial, pero no divino. Y en otras palabras, si no soy tan malo, ¿por qué fue necesario que Dios aplastara a su propio Hijo para rescatarme? Si no soy tan malo, a lo mejor mis propios méritos pueden contribuir a mi salvación. Bueno, sabemos que eso no es el caso. Número 3, esta doctrina me humilla, sí, tiene que humillarme, pero al mismo tiempo me hace amar a Dios por la profundidad de su amor y la gracia infinita que Él tiene para mí. También esta doctrina me hace respetar la fuerza del remanente de pecado que queda en mí y me mantiene vigilante contra las ocasiones de pecar. Como sabemos, el orgullo precede la caída. Muy bien, oremos. Gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza. Es una enseñanza severa, dura, pero entendemos por la Biblia, pero también por nuestra propia experiencia y también por ver la historia de humanidad con tantas guerras, tanto conflicto, tanto abuso, cuántos asesinatos, tanto yihad, tanta crueldad, tanto abuso, tanta injusticia. Sabemos que el hombre tiene una naturaleza sumamente contaminada y perversa. Pero gracias por planear nuestra redención desde antes de la creación, por erigirnos, por buscarnos, por llamarnos eficazmente y por satisfacer tu propia justicia, derramando tu ira sobre Cristo en la cruz. Gracias a ti, Cristo, por derramar tu sangre como rescate para muchos, para nosotros. Gracias por tu gracia en darnos fe. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias por unirnos a Cristo, porque en Cristo tenemos todos los beneficios de nuestra salvación y la habilidad de vencer el mal, de vencer hasta nuestra propia naturaleza. Gracias por darnos de tu Espíritu, por darnos nueva naturaleza, por darnos nuevos deseos de amor para ti, deseos de amor para los demás y también deseo para agradecerte en obediencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú eres nuestro gran Dios de amor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te lo pedimos dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús.